Hola mis amigos, bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Como siempre les digo, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a su canal de Sofía Tarot. Ya comenzamos, ya pueden ver el título, mi primera vez con un muerto oscuro o espíritu maligno. Bueno, para todos nosotros es una enseñanza, pero igual es un testimonio para los incrédulos, incluso para los que tienen miedo a los muertos que hablan, que somos muchos. Bueno, yo digo somos muchos para ser inclusiva. Hace mucho tiempo que le perdí el miedo. O reflexionando, creo que nunca le tuve miedo. No, nunca le tuve miedo. Bueno, seguimos. Bueno, mis amigos, yo oí a mi madre contarlo porque ella sí era espiritista, espiritista natural, no practicante. Ella no consultaba nada de eso. Hablaba, me nacía espontáneo, sanaba, pero eso era espontáneo. No era que dedicara un tiempo, un espacio, sino pues la gente venía, la consultaba porque se sabía de sus propiedades y a veces hasta en la misma puerta, ¿m? Con una señal de sus manos, pues, pues curaba. Claro, yo esto lo analizo al paso de tanto tiempo, ¿m? Porque en aquel tiempo ni siquiera lo analizaba, claro, era una niña, después joven, no valoraba realmente, no sé cómo explicarle mi indolencia y cómo teniendo una persona o creciendo al lado de una persona tan sabia, pues no, sencillamente no. Bueno, había muchas personas que en agradecimiento venían, después les regalaban, le hacían algún regalito o simplemente la premiaban con sus gracias, porque con sus muchas gracias, agradecida, con sus saludos, pero bueno, le manifestaban su agradecimiento. Eso sí, eh, oía sus cuentos antiguos, eh, de su familia, de sus antepasados, hubo de otras personas, cuentos, relatos de aparecidos, de espíritus aparecidos, de, de muertos que hablaban, etcétera. Todas esas cosas, sobre todo en la noche, antes de dormir, no, mucho antes, después de la cena, después de la comida, nos sentábamos alrededor de ella o sencillamente alguien de nosotros eh, nos peleábamos por sentarnos en su rodilla y el que lo tenía, bueno, era un privilegiado esa noche. Y así lo íbamos. Pero mis amigos, la verdad es que yo ni de niña creía en eso. Y crecí y tampoco creí en eso. A veces yo iba por la calle y algunas videntes gitanas, vamos a decir porque así se dice en mi país, a estas personas que daban la buena aventura, y creo que en todas partes del mundo se hace, y estoy convencida de eso. Lo que pasa es que se le da diferentes nombres, pues sin pedírselo me daban la buena aventura. Yo por respeto escuchaba.
Incluso algunos llegaban hasta decirme que yo era vidente, muertera, pasadora de espíritu. Y yo me reía por dentro. Y bueno, por fuera a veces, pero con mucho respeto que nos enseñó nuestra madre, les decía que no creía. Oía las conversaciones igual de mi madre con sus amigas espiritistas que le decían lo mismo referente a mí. Es espiritista, es pasadora, mensajera, recogedora, pero yo siempre de lejos. Ni siquiera dejaba que me limpiaran o despojaran. Era atea, señores, atea. Eh, Oía también a veces que le decían a mi madre que yo iba a consultar por una gitana que era un espíritu antepasado, protector, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el hecho es que, pasado el tiempo, ya siendo adulta, me tiran, me echan una brujería. Yo, ajena a eso, no me extraño al principio por los sueños que comencé a tener, pues siempre yo soñaba mucho, hablaba dormida, incluso eh, anécdotas que para mí hoy todavía la recuerdo y me sonrío. Recuerdo que muchas veces despertaba con susto porque cerca de mi cama mi madre y mi padrastro estaban pendientes de lo que yo decía. Según ellos, yo les daba números para que ganaran la lotería. Según ellos. Y a veces la que me asustaba era yo de ver aquellas dos caras en la oscuridad, ansiosos esperando o mirándome. ¿Mm? Y entonces yo era la que me asustaba. ¡Ay! Decía, gritaba, exclamaba. Bueno, pero a partir de ese tiempo que les estaba narrando, un tiempo concreto, les digo, y esto ya adulta, ya con un hijo, aparecía siempre en mis sueños un hombre desconocido que me sonreía, pero un hombre feo. ¿Mm? Era un hombre que no por lo feo que fuera, sino yo sentía como cierta repulsa, ¿no? Un temor, pero no era un temor de esto que me paralizara, ni mucho menos, no. Creo que una de las cosas, no sé, que puede tener un vidente, un pasador de espíritu, de muerto, es eso, que no, no sé, parece que una de las cualidades es no sentir miedo, digo yo, porque pavor sí nunca sentí cuando esa imagen se me aparecía. Siempre, a ver, se me aparecía, yo cerraba volvía como decía, voy a seguir durmiendo, eh, ya. Incluso mis amigos, les refiero que abría los ojos y ahí estaba delante de mí esa imagen, esa persona que hoy, por supuesto, o después de mucho tiempo, comprendí que era un espíritu, ¿no? Y que era un espíritu maligno. Pero miedo, realmente tengo que confesarlo, no lo sentí. Si lo hubiera sentido, les digo, tuve mucho miedo, pero no fue así. Yo tenía una seguridad que ni yo misma comprendía por qué. Bueno, les decía que aparecía con frecuencia y que me sonreía. Tiempo después en el sueño este hombre trataba de acariciarme
Y por último lo veía y sentía que se acostaba al lado mío. No avanzó más esos sueños, pues al parecer mi clarividencia estaba alerta, digo yo, y mis espíritus protectores lo rechazaban, peleando con él. Pues yo le gritaba, déjame, sal de aquí, en el sueño, ¿no? Además, utilizaba algo muy efectivo que me enseñó mi madre y que era lo único que tenía a mano en ese momento. Era rezar un Padre Nuestro. Y cuando yo lo veía entrar a través de la puerta de mi casa, yo sola con mi hijo pequeño, le expliqué antes, y ya pues yo en el momento empezaba a pelear con él en alta voz, rechazándolo. Bueno, surtí efecto que ahí paraba su acción, pero nada más. Eso era noche tras noche, noche tras noche, hasta que tomé conciencia que debía recogerlo. Claro, mi salud ya estaba resentida. Eh, Casi no comía, no dormía por lo narrado. Toda la noche la pasaba en vigilia rechazando esta situación. No sé cuántos esguinces padecí, o golpes en mis manos, en mis muñecas. A veces caminaba como una discapacitada. Incluso mi madre mandaba a mi hermana mayor a acompañarme para que no me cayera de nuevo cuando yo me iba para mi casa, porque bueno, vivía aparte de mi madre. Y, y mi hermana lo que se iba era riendo de mí, porque caminaba como una discapacitada, señores. Era, era gracioso por una parte, para mí no lo era. Ahora sí me río, incluso recordando todo eso. Bueno, padecía de los mareos frecuentes. De más está decir que, que el médico, en numerosas ocasiones, ellos atribuían a mis caídas a una debilidad de mis huesos. Y hacía exámenes y lógicamente no salía nada. Eh, Siempre había otro examen que realizar hasta que un día me cansé, por supuesto, y ya no me sometí más a estudios. Aquí estoy, después de tantos años. Eh, yo no tenía debilidad porque yo practicaba gimnasia y en ese momento, en el tiempo que lo practicaba, no, no sentía ninguna dolencia y no lo dejé precisamente por salud, sino por otras situaciones o causas. Yo personalmente considero que mis espíritus me pusieron a prueba para que acabara de comenzar a trabajar el campo espiritual. Eh, Cansada ya de tantas noches sin dormir, caídas aparatosas, desmayo y todo tipo de situaciones. No les puedo describir cuántas situaciones anormales sucedieron. Por supuesto, ante tomar alguna otra decisión, acudí a excelentes espiritistas, reconocidos sacerdotes o avalados de la religión yoruba, santeros. Y efectivamente trataron de recogerme esta situación. Sin embargo, este muerto oscuro siguió atormentándome. Llegó momentos en que, señores, me hacía una limpia con todas estas personas que mencioné, que les pido siempre la bendición de Dios porque actuaron bien. No
fuera que, por ejemplo, yo constatara que fuera falso todo lo que me hicieron. Al contrario, lo hicieron bien. Pero parece que era el punto que yo necesitaba para empezar con la práctica. Y por eso me pusieron a prueba con esta hechicería. No sé si me explico. Me pusieron a prueba para que yo tuviera que dedicar mi tiempo a hacerlo yo y comenzar. Bueno, luego de todas estas cosas, estas situaciones, seguí padeciendo. Después que me limpiaba, realmente a la noche, al anochecer, cerrando los ojos, ahí estaba el espíritu ese malo. Y de verdad que se convierten en obsesión. Por eso le decimos muertos obsesores, muertos oscuros. Y entonces, pues un día decidí decirle a mi madre, necesito ayuda. Y la convoqué directamente para recoger a este espíritu. Bueno, para que ella estuviera presente en esta reacción, porque ella realmente, como les dije, mi madre era consultora, pero no tenía esta propiedad. La que sí tenía era la de tener unos espíritus muy fuertes que me ayudaran a mí, que ni recién había comenzado a hacer prácticas espirituales, sino que lo que quería era liberarme de este espíritu maligno que ya hacía años que me estaba atormentando. Bueno, tal como hemos visto en las películas de espíritus y que muchos creemos que es ficción, así sucede en la realidad. El espíritu obsesor se disfraza, incluso ofrece una apariencia atractiva para no generar repulsión de cómo era cuando estaba vivo. Otros espíritus oscuros, más malévolos, atacan durante el sueño a la persona e igual estando despierta. Las debilitan y las transportan a ese limbo para ponerlas indefensas bajo su dominio. Si el ángel de la guarda de la persona y sus espíritus protectores están algo fortalecidos, pueden evitar un desenlace fatal. En otros casos, lamentablemente, la persona puede fallecer o puede quedar con secuelas, estado vegetativo, con limitaciones del habla, la locomoción, enfermedades crónicas, etc. Pero incluso, lo hemos visto mucho, provocar hasta un accidente o otras situaciones o causas fatales o desenlaces fatales, que pueden pasar. Aunque parezca increíble, nos enferma una brujería, a tal punto que genera o agudiza alguna enfermedad pasajera o siembra una enfermedad en nuestro organismo, que si nos demoramos en limpiarnos llega a ser, por supuesto, irreversible. Como ya le dije, vieron todo tipo de diagnóstico que yo padecí en aquel tiempo. Contra ese diagnóstico sí siempre estuve convencida, a pesar de no creer en estos eventos paranormales, que yo no estaba enferma. Y amigos, así sinceramente, fuera de chequeos, que cuando yo salía de efectuarme esos chequeos y el médico me decía, tienes esta enfermedad, tienes esta otra, yo decía,
no tengo nada. Y sencillamente ni siquiera, fíjense bien, compraba las medicinas. Ni siquiera compraba las medicinas. Yo estaba convencida que no tenía enfermedad. Ahora, de lo que no estaba convencida, vuelvo y repito, en aquel tiempo era que yo tenía una brujería. Ya como les dije, cuando me convencí o me convencieron, yo digo que me convencieron, entonces sí, tomé acción y fue cuando decidí limpiarme. Pero repito, estoy viva gracias a mis espíritus protectores, gracias a la gracia de Dios, valga la redundancia. Y bueno, ya ha transcurrido mucho tiempo. Calculen ustedes, casi 30 años. Yo digo que empecé tarde y así lo refiero, porque me costó mucho trabajo reconocer que tenía que hacer este trabajo. Valga la redundancia. Bueno, comencé, como les dije, un buen día que le dije a mi madre, hasta aquí tengo que tomar una acción y bueno, pues gracias a ella me ayudó a quitarme todo esto malo. Pasó el tiempo, ya yo no tenía brujería, no tenía dolores, desapareció todo. Pero igual les recuerdo que en un principio pues me decían que yo tenía que trabajar el campo espiritual, que tenía que consultar, etcétera. Pero yo, después que me limpié, pues no hice nada de esto. Y bueno, pasó el tiempo y pasó, como decimos, y pasó un águila por el mar. Y yo seguía en mis trabajos, haciendo negocio, llevaba mi vida. Y hubo un día, después de dormir perfectamente bien, sin ningún problema, que me fui a levantar de la cama y no pude. Así de sencillo, mis piernas estaban como dormidas. Y bueno, sentí un dolor más o menos en una de las piernas, pero sabía que no me podía levantar, no pude. Así que, bueno, de hecho fui al médico, o me llevaron al médico y no sé, amigos. Fue algo sencillo que el médico diagnosticó, no sé si, es que no les puedo explicar qué fue lo que me dijo, si era como un esguince que yo no había sufrido ningún golpe, nada, o un pequeño desgarramiento en un músculo, no había caminado en exceso, nada de eso. Y bueno, sí me mandó, bueno, pues a hacer alguna terapia que comenzaría a hacerlo una semana después, después que me pusiera este tratamiento. Conclusión, le agradezco a una persona muy importante en mi vida que no era creyente. En aquel momento, ya después sí. Y al otro día abro los ojos y me dice, hasta aquí hoy te vas a levantar de esa cama. Y veo que me trae una mesita, una mesa de trabajo, unas cartas españolas. Y las puso delante de mí y me dijo, hoy tienes
tu primer cliente. Así, mis amigos. Y efectivamente, fue mi primer cliente, mi primera historia hasta hoy. De más está decirle que no hice tratamiento médico ninguno. Llegaron otros clientes y compartía este trabajo junto con mi negocio que tenía de trabajar en un negocito privado mío, y lo compartí así durante mucho tiempo. Y la salud volvió. No tuve que emplear ni una pastilla más en aquellas secuelas, aquellas dolencias, etcétera, hasta día de hoy. Este testimonio que les he contado es muy parecido al de muchos o muchas espiritistas o personas que trabajan toda esta situación de energía, ¿m?, y de cosas paranormales. Yo solo lo expongo para graficar aún más los peligros a que nos exponemos, pero también las bondades de la práctica espiritual. Una de las mejores bondades es que nos permiten ser mejores seres humanos. Y la otra, entre muchas más, desmontar y quitar un espíritu maligno para salvar la vida de otras personas. Por eso les expongo acá este testimonio que, vuelvo y repito, puede ser el de muchos. E incluso puede ser que usted esté escuchando esta lectura de vida, y puede ser que le haya pasado igual o en muchos casos parecido. Pero esta es la realidad de este mundo, vamos a decirle hasta virtual, que vivimos antes de descubrir el mundo por internet. Este es un mundo virtual, donde nuestras brujas antiguas que nos precedieron nos contaron esto, nos dejaron su relato, están plasmados en diferentes películas, y aún así a veces nos resulta increíble. Y no condeno a aquel que todavía dice, no, eso no es verdad, todo eso son cuentos. Yo lo hice igual. Yo estuve en esa frontera. ¿Y qué digo? En esa frontera no, estuve de muchos lados allá de la otra frontera. Pero es importante que a día de hoy reconozcamos que esta situación es real, es verdadera, y que en muchos casos no tenemos los recursos espirituales necesarios para combatirlo. Yo en este caso, bueno, lo agradezco. Tuve esa herramienta, tuve esa ascendencia espiritual, ya le digo, por mi madre, pero a la vez mi madre por sus antecesores. Pero hay quien no. Y hay quien necesita de otra persona o servirse de los trabajos de otra persona para poder quitarse todo lo malo. Lo importante aquí es interiorizar de que sí existe y que es necesario quitarnos las malas influencias para que no nos perjudique en nuestra vida.
muchas son las anécdotas a través de la vida donde se habla de todas estas carencias, todas estas situaciones que ha vivido o que han vivido muchas personas. Incluso vuelvo y repito, que pierden hasta su vida. A veces la pierden y es un hecho inexplicable. Ahí tenemos explicaciones paranormales en capítulos que veo por la tele, etc. Bueno, esto es lo que pasa. Así que solo quise exponer esto, los peligros, para que tomen conciencia y no crean que es simplemente pues una invención. Pueden verificarlo, pero no es una inversión. Esta advertencia de peligro que podemos tener y que a veces no tomamos conciencia. Les expliqué porque yo fui una de las que no, me costó trabajo tomar conciencia. Pero lo importante es que siempre hay alguien que nos puede alertar, siempre hay alguien que nos puede salvar. Muchas gracias, mis amigos. Gracias a todos. Y bueno, seguimos en esta tarea. Gracias a ustedes. Bendiciones.